Buenos días, gracias al grupo por la invitación. Es mi primera vez que presento en esta jornada. Yo vengo de otro palo, me dedico más que nada a los cultivos. Y bueno, como decía Pablo, hace tiempo que el grupo está trabajando en fuentes alternativas de nutrientes. Hemos ido en la primera instancia por residuos industriales y en la medida que teníamos un proyecto bastante grande de uso de residuos industriales para producción de cultivo, para sustituir fertilizantes, tenemos algunas publicaciones hechas a distinto nivel. Queríamos atacar exactamente algunos temas asociados al fósforo, sustitución de fósforo, y bueno, coincidía bastante con los problemas o las soluciones que tenían que encontrar algunos de los residuos que hoy vimos que se generaban en el campo. Y ahí se unió esa sinergia al proyecto que ya estaba en marcha, le adjuntamos nuevos tratamientos, que es lo que le voy a estar contando hoy en esta presentación. Así que voy a hablar de las ventajas y algunos riesgos del uso de estiércol y cama caliente en una rotación agrícola, y estoy con resultados preliminares. Como dice Pablo, esto tiene un año y medio. Les voy a contar todas las complicaciones que tiene investigar en estos temas. Queremos tener información rápido, pero no hay una máquina, a veces siempre jorobamos, no hay una máquina que me permita medir cuánta agua pierdo, sino que hay que armar estructuras de investigación que, bueno, tiene un proceso de aprendizaje de cómo esto funciona. Entonces, bueno, voy a mencionar el equipo de trabajo, voy a tratar de ver cómo llegamos a esta pregunta de investigación, definir 3 o 4 objetivos de trabajo, algunos que estamos cumpliendo ahora y algunos que son más de mediano plazo. Bueno, qué métodos de investigación, algunos resultados y algunos comentarios finales más que nada para interaccionar o por lo menos tener algún intercambio con ustedes. Bueno, yo lidero el grupo. La parte experimental que no pudimos ir al campo por la lluvia la lleva adelante Federico Domínguez, que está enfermo ahora. Pero bueno, hay muchísimo trabajo de campo de todos los días, siempre cuando llueve, o sea, cuando llueve que está en el campo. Entonces, bueno, realmente se lleva adelante porque, bueno, Federico se ha puesto al hombro del experimento. Esto lo discutimos bastante con Osvaldo, los diseños. Guillermo Siri se está incorporando al equipo. Y bueno, Pablo Chirirosti y todo ese equipo hacemos la interacción, más que nada en ellos darnos materiales y demás. Y bueno, nosotros estamos en la parte de cultivo. ¿Cómo surge esto? Bueno, está el experimento, o hay una cantidad de camas calientes en el país, están aumentando el número. Eso de alguna manera genera los residuos que hoy vimos. Bueno, se están difundiendo. Pablo se ha puesto a la cabeza de este tipo de difusión, este tipo de procesos, pero acá pueden haber un feedlot de vacas para carne. Hay una cantidad de lugares donde se generan acumulación de animales, y eso genera lugares calientes de acumulación de residuos, de nutrientes, que de alguna manera, estando así, si no lo manejamos, van a generar contaminación y tenemos que ver cómo los podemos utilizar. Y por otro lado, si lo pensamos, el país es importador de nutrientes. Importamos fósforo, importamos. Entonces, bueno, si esos nutrientes que están ahí, que son un problema, yo los puedo trasladar y generar una solución. Algo que no es nuevo, algo que toda la vida de alguna manera más allá o más acá lo hicimos, pero ahora, como la escala aumentó, el problema aumenta a la medida que hay más sistemas en ese camino. Se está viendo que hay cada vez más estiércoleras, gente aplicando sistemas de aplicación, y yo tengo la sensación, nos queda la sensación como es orgánico, no pasa nada y aplico, no importa la cantidad que estamos aplicando, no quiere decir que sea la media, pero si yo aplico fertilizante, bueno, es químico, me queda como alguna duda cuando aplico un residuo de esto, es orgánico, que no pasa nada y lo estoy aplicando, y eso puede generar algunos problemas. Estamos usando mayormente en cultivos, la duda más grande que tengo, yo creo que el principal problema que tiene Uruguay, tenemos una cantidad de problemas ambientales, pero un problema que a mí me preocupa, y no que digo que es de fácil solución, pero tenemos bastante que ver, los sistemas de producción intensiva y la agricultura son la salida de fósforo de los sistemas hacia los cursos de agua, que terminan en cosas como esta, que salimos en la prensa, y eso se genera bastante problemas. Es un problema local de no fácil solución, pero sí creo que tenemos bastante camino para trabajar en solucionarlo. Muchas cosas ya sabemos cómo hacerle, simplemente hay que aplicarlo. Y la idea es que, bueno, que esto no transforme en un peor sistema o un peor salida de fósforo del sistema. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? El primero era conocer el impacto de la producción de grano y la sustitución de fertilizantes inorgánicos por dosis iguales de fuentes orgánicas. Esto apuntaba más que nada cuando los residuos industriales. Acá claramente tengo el problema ahí, tengo que sacarlo y aplicarlo. Es bastante natural. Cuando estoy con temas industriales, si la industria me da un producto, yo lo aplico y no tengo ninguna ventaja agronómica, en realidad me tendrían que pagar para aplicarlo, porque en realidad no gano nada. Ellos se sacan el problema. Entonces, bueno, primera cosa es lo que la industria me quiere dar para aplicar, a ver si tiene alguna ventaja agronómica. Esto aplica también para este tipo
de fuente. Cuando es en el mismo sistema no pasa nada, pero imagínense que hay un tambo que solo es el tambo chiquito y que compra los nutrientes de afuera. Bueno, si quiere que me lleve esa cama complicada, bueno, tiene que generarme una ventaja en el corto plazo, entonces eso también lo tenemos que pensar de esa manera. Bueno, entonces esa comparación entre el fertilizante que viene precioso, granulado y que nos quejamos si los gránulos no sé qué, contra camas un poquito peores. Acá me autopego, he ido muy poco al tambo, siempre tengo el material, entonces no tenía ni fotos buenas de la cama local, así que tuve que robar de internet. La pregunta que más me gustaba contestar es, bueno, ¿cómo son las salidas de fósforo en el escurrimiento con esas estrategias de fertilización? ¿Se me va la misma cantidad de fósforo cuando aplico unidades iguales y aplico cama caliente, estiércol, que cuando aplico 740? Lo voy a nombrar como 740 porque es el fertilizante que usamos, pero es cualquier fuente química de fertilización. Bueno, a ver qué pasa con los cursos de agua. Yo creo que es el problema que tenemos y debemos ocuparnos en el corto plazo. Y más a mediano plazo, bueno, ¿cómo cambia el carbono orgánico del suelo? Cuando yo aplico un fertilizante, aplico nutrientes y un poquito de carbonato de calcio. Cuando aplico estas fuentes, estoy aplicando carbono, cantidades importantes de nitrógeno, potasio y carbono. Yo no creo que en el corto plazo haya un aumento del carbono porque se va a saturar rápidamente la primera capa, no hay movimiento del carbono a menos que haya crecimiento vegetal, pero si esto mejora el crecimiento vegetal por la vía del fósforo y por la vía de otro nutriente, en el mediano plazo no podría esperar cambios en el carbono, no por efecto directo del agregado del residuo, sino por la mejora de la productividad del sistema. Y bueno, era medirlo, eso va a ser algo que vamos a ocurrir en el mediano plazo, por lo menos 3, 4 años tenemos que esperar de marcha del proyecto para poder llegar a eso. Y bueno, y si puedo mejorar la eficiencia de otros nutrientes, yo estoy agregando esta enmienda que tiene nitrógeno, seguramente tengo que fertilizar con menos nitrógeno, por lo menos eso esperamos, a ver si mejoramos la eficiencia de uso de nutrientes. Si yo para sacar los mismos kilos que sacaba antes, tengo que agregar X cantidad de urea y ahora cuando aplico estos residuos tengo que agregar un poquito menos. Y eso en realidad va a hacer que cada kilo que yo agregue de fertilizante inorgánico tenga una mayor eficiencia de uso. Y eso tiene implicancias, yo lo miro desde el punto de vista agrícola, que cuando quiero vender granos para biocombustibles, por ejemplo, la huella de carbono es bastante importante. Entonces, cuanto menos nitrógeno agrego, menos nitrógeno reactivo va a tener en el ambiente y de alguna manera el producto va a ser más verde desde el punto de vista de gas de efecto invernadero. Esa era la teoría que teníamos al inicio del proyecto. Bueno, instalamos un experimento bastante grande, es en un potrero bastante alejado, que tenía tratamientos, un testigo sin fertilización de fósforo, o sea, sin fósforo, pero sí con los otros nutrientes. Si le falta potasio, le agregamos potasio, si le falta nitrógeno, le agregamos nitrógeno. Solo quiero ver la respuesta a fósforo en ese tratamiento. Unos tratamientos de fertilización fosfatada química, 740 le puse, porque usé 740, pero podría ser cualquiera. Y anoche, cuando estaba repasando lo que iba a decir, dije, tendría que haberle puesto fertilizante, otro nombre para que no se queden con el 740, pero bueno, era un poco tarde para hacer los cambios. Estiércol, a igual dosis que la dosis que definamos 740, pero acá empezamos con el cambio. Este tiene 40% de fósforo y este tiene 0,87% de fósforo en base seca, y esto es tan húmedo además los materiales, o sea que la cantidad que voy a tener que agregar ya van a ser bien diferente para igualar la cantidad agregada. Después tengo cama caliente, después ese proceso de humificar y estabilizarse, o sea, no es como sale directamente, sino después de ese proceso, que tiene 0,37% de fósforo. Acá le estoy poniendo los datos promedio, pero son recontravariables, ¿no? O sea, no es como el fertilizante químico, siempre tiene 40. Bueno, las que más o menos medimos, que aplicamos al experimento, tenían en promedio esas concentraciones de nutrientes. Pero bueno, eso también es variable. Y en la medida que van cambiando, si es arroz, si es las otras fuentes, escuché mal, eso va de alguna manera cambiando, y la dieta del animal, o sea, que hay una cantidad de cosas que de alguna manera van cambiando la concentración. Bueno, acá ya empiezan a ver unos tarritos blancos, después les voy a explicar, o cositas raras ahí, que son los colectores de agua. Tenemos colectores de agua en esas parcelas bastante grandes, que permiten juntar el agua y ver qué concentración de fósforo está saliendo. Eh, entonces, no se ve el título, pero bueno, la pregunta era: ¿dónde aplicamos esto? Tengo la enmienda, definimos el cuánto fósforo tiene, dónde lo aplico, y ahí ya definimos como 2 lugares. Tenían que ser sistemas de alta extracción de nutrientes, idealmente en los tambos, es donde estoy haciendo el silo, donde estoy haciendo el lugar que me estoy llevando nutrientes en mayor cantidad, o donde tengo un sistema agrícola que tenga alto rendimiento. Ese es el lugar donde tenemos que elegirlo, o sea que lo vamos a instalar en un sistema donde queremos tener alto rendimiento, porque yo estoy agregando una cantidad de nutrientes y los quiero extraer. No quiero que se queden en el sistema, quiero de alguna manera reciclarlo.
Y la otra cosa que no es menor y recontra importante y es que tenga niveles bajos o medios de fósforo bray en el suelo si estamos queriendo corregir fósforo. Si yo tengo 40 partes de fósforo, y bueno, no agreguemos esto porque no voy a tener respuesta. Me voy a sacar el problema de arriba, voy a trasladar el problema de un lugar chiquito, concentrado, a un lugar grande con una salida de agua más importante y más difícil de controlar. Entonces, apliquemos en un lugar que tenga posibilidad de respuesta. Y ahí hago mea culpa porque elegimos un sitio que tenía 12 partes tenía 9 partes en el barbecho. Cuando fuimos a sembrar el experimento, tenía 12 partes. Y bueno, parecía un lugar ahí, ya no era media, pero bueno, es el lugar que teníamos. Esto tenía que ser en la MAC, porque no podíamos mover todo ese material a otro predio vecino, que ese es un tema también cuando queremos aplicar esto, es el costo que tiene de movilidad. En el caso nuestro no, porque en un par de camionetas lo hacíamos, pero bueno, es una complicación tener esto muchos años en un campo productor, más que nada por la salida de agua. Bueno, encontramos un sitio recontra lejos, complicado dentro de la MAC, que tenía pocos niveles, pero tenía 12, pero cuando fuimos a ver la estratificación de fósforo, después que instalamos el experimento que teníamos sembrado, nos encontramos con esto. Estos son los 3 bloques. Estaba re mal de fósforo, pero arriba tenía cantidades industriales. O sea que eso está pasando en muchos sistemas. Yo mido poquito, agrego, pues ya tengo concentrado enorme los primeros 2,5 centímetros. O sea que ya largamos el experimento, una premisa más o menos, pero es lo que está pasando en muchos sistemas que ustedes manejan. Miden fósforo, cuando miden a 0 a 20, todavía le da más abajo, le da valores bajos, seguimos fertilizando, pero arriba tenemos cantidades muy grandes. Y eso es algo que no digo que tenga que medir de 0 a 2,5 todos los sistemas, pero hay que empezar a mirar esto por lo menos cada tanto para ver que nos estemos estratificando y generando un problema más grande o teniendo un problema más grande de salida de fósforo del que realmente tenemos. Y después le queremos echar la culpa a la ciudad, a la OCE, que no sé qué más. En realidad los sistemas nuestros, cuando llueve y cuando escurren como este año, está saliendo cantidades importantes. Es probable que estén llegando a los ríos cantidades importantes de fósforo. Y después queda el río verde y todas esas cosas que vienen atrás. Y que no nos gustan que nos digan que es la culpa nuestra, pero una proporción importante, si tenemos en todo Uruguay agrícola, cuando digo agrícola es agrícola, pastoril intensivo y todos los sistemas, un poquito de erosión, y justo lo que se erosiona tiene 40 partes de fósforo, estamos con una salida bastante grande de fósforo del sistema. Si lo multiplicamos por 1 millón de hectáreas agrícolas y no sé cuántas hectáreas de tambo, y el problema pasa a ser importante. O sea, las ciudades son importantes, el tambo es importante, pero después todo el área donde produzco también está siendo una salida difusa, difícil de controlar. Entonces, bueno, instalamos un sistema agrícola. Acá no les va a gustar a usted el sistema. Esto en realidad estaba pensado de vuelta como lodos industriales que venían de otro lado en un sistema agrícola. Quizás el mejor sistema acá era un sistema de alta extracción con silo, pero bueno, ya estaba previsto de antes. Sembramos soja, ligamos mal, esto lo sembramos en el 2002. ¿Se acuerdan que casi que nos llovió en el 2002? Entonces teníamos los colectores preciosos, divinos, y juntamos en todo el verano, casi con un año, 14 milímetros de escurrimiento. Entonces, bueno, tuvimos un año ahí que escurrió solo en un año 14 milímetros, el equivalente a 14 milímetros, para que vean la magnitud de la sequía. Fue alguna lluvia muy grande que salió un poquito de agua. Después sembramos colza, seguía la sequía, seguía saliendo poca agua, pero ya empezamos a juntar mayor cantidad. Sembramos el maíz, que para mí también se comió toda la sequía, un maíz segunda, pero temprano. Ahí no sembramos maíz tardío, sembramos cuando cosechábamos, porque no nos interesaba generar mucho tiempo barbecho, sino tener un cultivo. Empezó a llover ahora, cuando ya el maíz ya estaba jugado, o sea que tenemos 3 años de la productividad alta también, más o menos, van a ver los rendimientos. No fue mala, pero no es un sistema excelente. Ahora deberíamos estar sembrando un cultivo de cobertura, pero bueno, tenemos que terminar de cosechar el maíz. Ya experimentalmente lo cosechamos, pero la cosechadora no entra, así que bueno, estamos acá. Y el proyecto terminaría, bueno, con una soja el año que viene y bueno, después para adelante en función de lo que definamos como plataforma de investigación. Ya están instalados los colectores, hay una cantidad de cosas hechas, de inversiones hechas en el lugar, que esto estaría bueno seguirlo y bueno, eso he venido trabajando con Siri para adelante ponerle preguntas nuevas, algunas ya sabemos cuáles son, respecto a qué pasa con este experimento. Bueno, aplicamos enmienda el primer año, aplicamos enmienda el segundo año, y ya este año que teníamos que aplicar enmienda decidimos no aplicar porque la concentración de fósforo que íbamos teniendo ya pasa a tener niveles bueno, bastante más altos. Largamos ahí al límite y en poquito tiempo nos fuimos a niveles extremadamente altos. Entonces, bueno, ahora estamos en el proceso de una vez que nos pasamos de enmienda y de fertilizante, ¿cómo hacemos para bajar esos niveles? Bien. Bueno, la otra cosa es, definimos agregar 35 kilos de P2O5, esos son unos 200 kilos de 740,
Llevado a estiércol y cama, estamos hablando de 4.000 kilos secos, 17.000 kilos de húmedo, 27.000 kilos. O sea que cuando queremos igualar fósforo, ahí ya tenemos un problema. Capaz que no tenemos que ir a igualar las unidades, sino que pensar en un sistema intermedio. Pero bueno, el experimento, la pregunta original, como estamos trabajando con otras fuentes que tienen concentraciones un poco más altas de fósforo, era igualar la misma cantidad, si no, después siempre te queda la duda si la respuesta no fue agronómica porque agregaste menos. Bueno, en fin, entonces estamos igualando la misma cantidad de fósforo. Pero estamos hablando de cantidades muy altas. Estos tienen, dependiendo de la muestra, en torno a 30% humedad, 25, 30. Después de ese proceso de humificación, estamos llevando un 30% de humedad al campo. Los lodos industriales tienen la ventaja que están secos. Entonces, en realidad, las kilos se parecen mucho más a 4.000 kilos, 5.000 kilos. Son niveles más altísimos, pero más manejables cuando lo quiero transportar en camión fuera del predio. Entonces estamos hablando de un mosquito que aplica frente a una estercolera, más camiones, más todo un lío bastante importante. Pero lo bueno que estos materiales tienen otras cosas. Tienen, por ejemplo, en torno a 1,6, 1,7% de nitrógeno y 0,6, 0,7% de potasio. O sea que estoy agregando, para las mismas dosis, estoy agregando unos 60 kilos de nitrógeno y casi 170 kilos de nitrógeno en la cama y 29 kilos de potasio y casi 90 kilos de nitrógeno, eh, perdón, para la cama y estiércol respectivamente. O sea que estamos agregando una cantidad importante de otros nutrientes en el sistema. Ya spoiler, el nitrógeno no sabemos dónde está, el potasio no importa, porque en definitiva el nivel tenía altos niveles, estamos acumulando potasio, no sería un problema, no hay un problema ambiental grande porque acumulé un poco más de potasio, no hay una desventaja asociada. Sí con el nitrógeno, que bueno, es la pregunta que tenemos para adelante, ¿no? ¿Qué pasa con todo ese nitrógeno? Los cultivos no se están enterando en el corto plazo de ese nitrógeno. La parte buena es que quedaría, si está quedando la materia orgánica, la parte negativa, si estamos aumentando las emisiones de óxido nitroso, igual es un flujo chico el óxido nitroso, ambientalmente complicado, pero capaz que estaba 15 kilos se me pueden ir como óxido nitroso si fuera un disparate. Como multiplica por 300 como con potencial de calentamiento global, bueno, cuando hagamos la cuenta de la leche, la cuenta de carbono de la leche va a dar horrible. Pero bueno, pero desde el punto de vista del flujo es poquito. Y el tema es que nos esté lixiviando. Por eso es la pregunta que tenemos para adelante, porque uno esperaba que los sistemas que agregara cama o estiércol, yo fuera a medir nitrógeno en planta cuando tenga que refertilizar y que la planta dijera que tuviera nitrógeno y en realidad no está pasando eso en el corto plazo. O sea que hay un lugar, una pregunta importante que tenemos para resolver de qué está pasando con ese nitrógeno. No veo la pregunta que me había hecho ahí, pero bueno, vamos a inventarla. Los sistemas de investigación instalamos microparcelas. No somos los primeros que instalamos la microparcela en Uruguay. Acá ya hay algunos artículos de Patricia Barreto, Osvaldo, Mario Pérez, todo el grupo de suelos que había instalado microparcela, pero tenían algunos problemas estas microparcelas. Vieron que en la vuelta no hay nada, se sembraban a mano, estaban fijas ahí. Nosotros no inventamos, ¿no? Tenemos también microparcela, pero la podemos mover. Entonces podemos sembrar con sembrador, hacer todo igual y ponerla en el lugar. Y bueno, esquivamos bastante artesanalmente los tarritos esos que van instalados. Nos queda todo sembrado. Entonces no tenemos efecto borde. Ahora les voy a mostrar alguna foto. Queda como bastante, como un cultivo, que en el medio está esto. Y de algún... No, no te preocupes, me silenciaste. Déjalo, yo voy contando, no te preocupes. Igual me dejaste en un lugar que nos... Haceme clic ahí. Ahí está, perfecto. Bueno, tranquilo, Mateo, tranquilo. No pasa nada. Bueno, sí, no te preocupes, yo les voy contando, ellos me van a creer. Bueno, este es el experimento, esos tarritos, esos blanquitos son los tarritos estos que están enterrados en el suelo. Esto, Federico, que fue el que le instaló, es todo un partido porque tiene que tener determinada pendiente, mantenerse, porque el agua tiene que tener determinado nivel y se mide en un tarro. O sea, es un partido constante lleno, hay que estar agachado ahí en el campo juntando el agua. Es todo un partido, o sea, y ahora cuando llovió, bueno, pasaron cosas que no están buenas, porque bueno, son sistemas de vuelta, no hay una máquina que yo pueda comprar, no es un tema de plata, que yo pueda decir, bueno, gasto $100.000 y traigo un colector de agua de Holanda o de Estados Unidos, no existe, o sea, tenemos que de alguna manera diseñarlo localmente. Así que bueno, así se ven los colectores, vieron que están en el medio del cultivo, no hay ningún efecto borde. Bueno, juntamos agua en el tarro 4, hay toda una metodología que no los quiero aburrir ahora, cómo juntar el agua para que represente la salida. Pero bueno, así se ven los experimentos. Acá hay un colector que ni se ve, acá se ve alguno. O sea que son los cultivos bastante normales. No sé si logran ver, pero
se ven como distintos colores, ya hubo algún efecto de, bueno, los testigos estaban horribles y los efectos de los tratamientos, algunos se llegó a ver. Y bueno, y la aplicación de, en este caso, de la cama y eso, la hicimos manualmente. Eso genera, bueno, podemos tener algún problema de distribución, pero cuando uno mira cómo distribuyen las estercoleras, también no es perfecto, y eso genera el nuevo problema que voy a ver. La variabilidad espacial que vamos generando es enorme, pero no es microespacio. Entonces, que los muestreos, los rendimientos van a ver que es todo mucho más variable. Cuando empieza con un sistema de eso, ya el cultivo no está divino de parejo, sino que está todo bastante difícil de medir, y eso impone también eh, problemas, no, pero bueno, algunas interrogantes como cosechamos, ya no puedo cosechar un pedacito de cosechar áreas más grandes. Entonces, de vuelta, no es quejarse del sistema, pero empezamos a investigar en algo que me hace que todo sea más grande y cada vez más grande y cada vez más grande para que pueda ser representativo, y eso genera problemas de manejo de muestras, o sea, todo da un poquito más de trabajo. No importa, pero no es que esto se puede escalar y hacer experimentos gigantes porque tiene un costo de gente bastante grande. Bueno, algunos resultados preliminares. Bueno, la soja yo le dije, estaba divina y después no encontramos diferencia. La cama tendió a tener un poquito, rindió 1.800 kilos de milagro, no llovió nunca, ¿no? Ese rendimiento fue con el agua que había el día y un par de gotitas que cayeron, experimental y demás, pero miren la cama, la variabilidad que tuvimos en los rendimientos. Miren el estiércol, la barrita bien grande, mucho más grande. O sea que generó ya micro problemas. Esto cosechamos distintos lugares dentro de la parcela, bastantes lugares para tratar de leer esa variabilidad. Y entre bloques también, o sea que generamos bastante variabilidad. Imagínense en eso a nivel de campo, empieza a generar ese tipo de problemas. Después cuando voy a poner la muestra para sacar el fósforo, ¿dónde muestreo? O sea, porque yo no veo. La cama sí, porque quedan los pedacitos de celulosa que hay ahí. De alguna manera uno puede decir, acá no coloco ¿cómo es? Para sacar la muestra, porque de alguna manera acá puede haber habido más concentración, pero después el resto no veo nada. Bueno, fue el año de la sequía, de vuelta, un milagro este rendimiento de soja. Dijimos, pensamos que la perdíamos, y bueno, la soja es un yuyo y rindió eso experimentalmente. Después hicimos la colza, acá empezamos a encontrar algunas diferencias, la cama y el estiércol tuvieron mayor rendimiento que el resto. Acá toda la diferencia, vamos, no voy a hacer todo el cuento, básicamente son otros nutrientes, no seguramente nitrógeno, porque nitrógeno no explicó grandes diferencias durante el ciclo. Yo miraba planta y no tenía diferencia en la concentración de nitrógeno, pero hubo otras cosas que hicieron que rindiera un poquito más. Este es el rendimiento, bueno, y descubrimos algunas cosas. Si vamos un poquito para atrás, descubrimos. LEMAC, vieron que hay como lugares como más claritos y demás, salvo estos que son hormigas que vienen del vecino, pero no importa. El resto hay lugares como más claritos, y ahí tenemos diferencias grandes en el suelo. Los blanqueales en la MAC nos persiguen, entonces tenemos algún lugar, por más que lo elegimos por cartografía el lugar, después estaban esos. Entonces, a partir de la colza, para complicarnos más la vida, como tenemos todos caminos, medimos todos los caminos en una estructura de grilla, entonces yo puedo generar un mapa ambiental y corregir el rendimiento por los vecinos. Entonces, en realidad, el rendimiento, no, si medimos así nomás no encontramos diferencia. Cuando empezamos a corregir por la ubicación de cada muestreo, ahí solucionamos el problema, empezamos a encontrar diferencias. Bueno, así que empezamos a encontrar alguna diferencia en colza. De vuelta, no fue nitrógeno, seguramente son otras cosas que dieron esa diferencia. Una diferencia importante, casi de 1.000 kilos respecto al 740. A los que leyeron el informe de la red, no daba diferencia hasta ese entonces porque no habíamos hecho las correcciones. Entonces no es que lo inventamos, sino que de alguna manera mejoramos estadísticamente. Y bueno, ahora tenemos una tesis de Galli y Sanguinetti que están haciendo en el maíz de segunda, y los resultados primarios muestran una tendencia que el estiércol de la cama tiene un poquito más de rendimiento, pero eso no llega a ser estadísticamente diferente. Estamos con la corrección esta espacial y no creo que pase mucha cosa. En realidad la sequía en el periodo de floración fue bastante grande, es un maíz que tenía potencial mucho más grande, tiene un índice de cosecha 0,3, 0,35, o sea, esperamos 0,5. Entonces eso nos borró mucha diferencia. Y ahora yo no quiero aburrir, pero venían marcándose en el periodo anterior de crecimiento alguna ventaja. La cama tiende a tener siempre alguna ventaja respecto al estiércol y el respecto a los otros nutrientes, como un poquito más de productividad. Pero bueno, largamos con un nivel alto de fósforo, agregamos mayormente fósforo y las diferencias es razonable, encontramos lo que teníamos. O sea, si de vuelta ustedes tienen 40 partes, agregan esto y quieren tener respuesta, y no van a tener demasiada respuesta en este nutriente. ¿Qué pasó con el fósforo? Esto es inicial, solo es 0,15. Dejé inicial que cama de estiércol, saqué el resto de los tratamientos. Arrancamos con 12 partes.
Subió a 19, efecto de la sequía, bueno, vaya uno a saber por qué. El suelo mineralizó, tuvo más, cuando fue a sembrar la colza tenía más fósforo que cuando arrancó, a pesar que no había sido fertilizado. Pero miren cómo empezaron a subir los otros 50 partes ya tenía el estiércol, 29 partes ya tenía la cama. O sea que ahí ya estamos en lugares de no respuesta de nada. Cuando uno y pre-maíz empezamos a bajar de a poquito de la concentración del testigo y ya estamos en torno a 40, 50 partes de 0 a 15. De 0 a 15, ¿no? Imagínense que de 0 ya tenemos 30, 40, 0,2,5 y ahí empezamos con el siguiente problema, que es cuando miro el 0,2,5. Esto fue pre-colza, le puse en realidad, es antes de la siembra de colza. Teníamos 97 partes ya en el estiércol de 0,2,5 y ese de 97 partes es mentira, porque tengo el método que detecta hasta 99, 100 y tengo muchas muestras que son más de 100. Bueno, yo promedio como si fuera 100, pero puede ser 200. Entonces en 97 yo no puedo calcular la estratificación que es 2,5, digo 15, porque como es más de 100, yo le pongo 100, pero no sé cuánto es. Seguramente sea mucho más. Estamos con 100 partes, ¿no? Imagínense en 0, 100 un poquitito y lo que se va al agua es un problema. Bueno, y ya cuando vamos al pre-maíz, claramente empezamos a disminuir el contenido del testigo, es lo que queremos hacer. Cuando tenemos mucho fósforo en el suelo, no hay que fertilizar, o sea, no hay ningún misterio en eso. No fertilicemos, bajemos, cuesta bajar bastante, ahora le voy a mostrar algún dato viejo, y seguimos con concentraciones enormes acá. Así que de vuelta, este es uno de los riesgos que hablamos. Si agregamos esto en las cantidades importantes y nunca más sacamos la muestra y confiamos que eso va a dar respuesta, no vamos a tener respuesta y seguramente estemos aumentando bastante el riesgo de pérdida. ¿Cómo se va a bajar el fósforo del suelo? Bueno, Siri hace muchos años hizo esto y logró, hay que tener balance de fósforo negativo. Si yo quiero que el nivel baje y baje el nivel de riesgo, hay que consumir. A él le daba 17 kilos más o menos, 17 kilos de P2O5 por hectárea de balance negativo por cada parte por millón que baja. O sea, hay que sacar muchos kilos. Subir cuesta una cantidad, pero bajar cuesta bastante más. O sea, que consumir mucho fósforo. O sea, cuando ya tengo niveles tambos que tienen 40, 50 partes en el suelo, y bueno, podrían estar 10 años sin fertilizar con los rendimientos que estamos teniendo ahora, que seguramente no tengan respuesta a fósforo. La parte buena, que lo que más se consume es los de arriba, o sea que yo empiezo a consumir y no fertilizo, la estratificación se disminuye. Lo podemos ver anteriormente. Vino la diferencia, empieza a achicarse entre lo que había abajo y lo que había arriba, entonces tengo en la primera capa un poquito menos, que es lo que más me importa bajar. Si yo tengo 40 partes a 20 centímetros, no pasa nada, eso no se va a ir para ningún lado, va a estar disponible para las plantas. El tema es que como lo fertilizo al voleo o con la sembradora en los primeros centímetros, que voy concentrando en la capita de arriba. ¿Está claro? Entonces, si tengo mucho, de 0 a 15, 0 a 20, imagínense lo que deben tener en los primeros centímetros, hay que consumir especialmente para disminuir eso que hay en la primera capa. Y bueno, y Agustín Núñez hace un tiempito está trabajando en esto también y él calculó que para bajar una parte por millón hay que consumir entre 2 y 30 kilos, hay que tener un balance negativo entre 2 y 30 kilos. Más o menos ahí lo que le daba a Siri de 17, pero un rango un poquito más grande respecto a los suelos. Suelo más arenoso, consumo menos y baja más, suelo más arcilloso, más pesado, tengo que ir a valores mayor de 17. Bueno, ahora Agustín tiene un proyecto bastante grande de tratar de ver cómo, cuando hay mucho, cómo hacemos para bajarlo, si hay alguna forma de disminuirlo más rápido, más que nada la estratificación, evitando el riesgo de salida. Estamos viendo otras cosas, fósforo web, que acá tengo solo para colza porque lleva un tiempito más a hacerlo, bueno, que mide de alguna manera el riesgo. Cuanto más alto el valor, más riesgo de pérdida de fósforo soluble, de vuelta. Todo este tipo de enmiendas tienen riesgo más grande que los sistemas que fertilizan de forma química. Entonces, de vuelta, voy a tener respuesta, sí, no fuimos tan eficientes en el uso de nutrientes. Cuando agrego mucho y acumulo y no me estoy mirando los niveles, estoy aumentando el riesgo de salida del sistema. Esto no significa que termine en el agua, ¿no? Significa que se va a ir. Por dónde pasa el agua hasta que llega el curso de agua es la clave que, bueno, seguramente Pablo va a estar hablando más adelante. Bueno, cómo diseño el sistema para que, bueno, si ya tengo eso, que por lo menos no vaya, no sea un caño directo de escurrimiento al agua, que pueda pasar por algún proceso de buffer. Un buffer ahí que me acumule nutrientes. O sea, si de acá corre directamente y esto va a la cañada, bueno, acá además que se me va a tierra, se me va a estar haciendo el fósforo y rápidamente va a estar contaminando el curso de agua, o los que tienen represa van a estar eutroficando su represa de una forma mucho más rápida que otro sistema. Eh, Ahora sí que no me acuerdo. Bueno, paréntesis, los sistemas que tienen riego, también, si yo tengo un sistema con mucho fósforo,
agrego esto y después le coloco riego, empeoro el sistema, porque en realidad el riesgo de cuando se está regando tiendan a tener el suelo más lleno. Entonces cada evento de lluvia, a menos que sea un crack sabiendo cuándo va a llover y que logre manejar el agua, cosa que hay mucha gente buena, pero que le pega cuánto va a llover y la intensidad de lluvia, casi nadie, tiende a tener los suelos más llenos de agua, entonces la salida tiende a ser más grande, el runoff, el escurrimiento tiene que ser más importante. Entonces, tengo esto y ahora digo, nada, el próximo innovación es equipo de riego. Estamos todos hablando de equipo de riego, viene la sequía, entonces yo tengo estos sistemas, acumulo material, lo agrego y no miro el fósforo, coloco el sistema de riego, el riesgo de pérdida de salida de nutrientes del sistema es más grande, porque en realidad voy a tener el suelo más mojado y es más probable que cada lluvia termine saliendo más agua para afuera. Entonces, de alguna manera tenemos que ver qué hacemos y ver cómo manejamos este tipo de enmiendas. Si eso es así, mejor que estén ahí en ese lugar, que de alguna manera lo podemos concentrar. ¿Se entiende? Es un lugar caliente, pero concentrado. Si yo lo distribuyo, genera un problema un poco más grande. No estoy diciendo que no hay que aplicarlo, simplemente cómo lo podemos ver. Bueno, esto es la salida de fósforo que yo venía midiendo previa a la intensa lluvia frecuente. Hace 2 meses, una lluvia como muy intensa, reventaron todos los tanques, todo ese sistema divino colapsaron. O sea, no estaban diseñados, entonces de alguna manera perdí algunos datos del volumen escurrido, que lo vamos a poder calcular por un balance, pero no tengo exactamente después de la lluvia cuánto escurrió. Hasta ahora venía midiendo cuánto escurría. Y bueno, eso tiene un sistema de contador tipo de OCE, que compré un contador importado que valía no sé cuánto, pero no es susceptible a. Bueno, se le meten palitos, se le meten grillos, o sea, todo tipo de mal cosa. Entonces estoy dudando de la salida que me medía el contador de agua. Ahora estamos yendo a otro contador electrónico, pero de vuelta, o sea, la salida de agua. Los papers dicen usa un contador y no te cuentan más nada. Cuando después voy a instalar un contador de verdad, hemos pasado por varios contadores y varios miles de dólares por cada aparatito, eso vale $1.500, bueno. Entonces la salida de agua me genera algunas dudas. Miren la variabilidad que tengo en la salida de agua. La podemos estimar de otra manera, con un balance bastante bueno. Pero bueno, junto el agua, la junto en el tarro. Cuando llueve mucha cantidad, que tiene que pasar por una manguera y un contador, ahí tengo dudas, empezaron a generar dudas. Entonces, bueno, a priori, ante las lluvias intensas, que yo creía en el sistema mucho más que ahora, esta es la salida en kilos de fósforo por hectárea que había tenido en ese año, más o menos, año y medio. Se habían salido unos 12 kilos, pero mire la barra de error de la cama, 3,6 kilos, y da todo en ese, ¿no? Porque bueno, la barra de error son tan grandes, pero si no miramos la barra de error, hay como una tendencia a que estos sistemas salen más fósforo. O sea que está pasando lo que decíamos, hay más acumulado, hay más cantidad arriba, cuando llueve sale más. Ahora, como forma de salvar el problema, asumiendo que ¿por qué pues esperaríamos que sale distinto escurrimiento de un sitio que de otro? Bueno, porque si el cultivo crece más, tiene el suelo más seco, entonces cada lluvia podría escurrir un poquito menos. Como las diferencias no fueron tan grandes, podemos por un momento olvidarnos esa pequeña diferencia de crecimiento y decir, bueno, miremos solo la concentración de lo que salió. Después vemos por cuánta agua lo multiplicamos para ver el factor que contamina, es lo que le hago ahora. Acá le muestro, para un promedio, no, ni siquiera para un periodo en especial, para el promedio, ¿cuál es la concentración? ¿Cuánto fósforo tenía el agua que se iba de los distintos sistemas? Los valores pueden decir poco, pero cuando uno mira con lo que puede haber el agua, estamos pasadísimos. Bueno, la cama en promedio, si bien tenía variabilidad, los sistemas que acumulaban agua de la cama tenían casi 6,5 miligramos de fósforo por litro de agua. ¿Tá? Comparado con el testigo que tiene 1,40, con el 7,40 que tenían cercano a 2 y el estiércol en 2,35. O sea que, como veníamos viendo hasta ahora, parece que el material cama es el más problemático. Por alguna razón, aún agregando la misma concentración de fósforo, o es menos soluble, ingresa menos al suelo y termina siendo que cuando pasa el agua por él, termina saliendo más fósforo. No tengo una explicación técnica al respecto, por ahora estamos estudiando, pero claramente es un material más grueso, está mucho más tiempo en superficie y creemos que eso de alguna manera cuando llueve termina arrastrando, termina entrando menos fósforo. Demora más tiempo en humificarse o formar parte del suelo. Cuando uno mira el estiércol, va a los pocos días que aplica, por más que aplica 15 toneladas, y le cuesta diferenciar suelo de estiércol del material. La cama está en pila de tiempo ahí. Entonces, cada lluvia, seguramente eso tiene concentración de fósforo, termina lavándose. Pero eso es hipótesis de ver el campo. O sea, tenemos que estudiar más al respecto, pero claramente tenemos un riesgo importante. De vuelta, esto no quiere decir que no es un material que se puede usar, pero sí en sistema que tenga poco fósforo. En sistema que tiene mucho fósforo, estamos haciendo, no sé, prefiero que esté acumulada ahí, que de alguna manera se pueda armar algún sistema de filtrado en el lugar
y no distribuirla, que yo no puedo hacer más nada, después que tengo niveles de 100 partes en los 2,5 centímetros. Entonces, pregunta después la que quieran, pero bueno, detectamos escasos cambios de productividad en el suelo, lo cual es razonable. Arrancamos con un sistema, yo dije que tenía un sistema de bajo nivel de fósforo y le metí 12 al inicio. Bueno, sí, nah. Mala mía, bueno, en definitiva, esas cosas pasan. El fósforo en el suelo de vuelta es recontra inestable, o sea, uno arranca, mide un nivel y después viene sequía, se pueden haber cambios importantes. No estoy diciendo ninguna novedad. Lo cual me genera algunas dudas, ¿cuántos suelos hay con esos niveles tan bajos? ¿Cuántos lugares quedan? En el sistema agrícola, bueno, que quizás algunos quedan, pero venimos con años y años de fertilización que no hay tantos lugares con niveles bajos de fósforo, entonces tampoco podemos esperar respuesta a fósforo. Las enmiendas claramente aumentaron la certificación de fósforo, el 740, fertilizantes inorgánicos son solubles, entran al suelo, no se quedan todo acumulado, entonces de alguna manera hay alguna movilidad en el perfil, por lo menos se van de los 2,5 centímetros con la lluvia, cuando hay movimiento de agua vertical. Estas fuentes se mueven mucho más lento y mucho menos, o sea que tienden a acumular mucho más fósforo en superficie. Eso, entonces, bueno, usemos si hay nivel de respuesta, no larguemos a aplicar esto sin mirar cuánto hay en el suelo, porque como orgánico es bueno, si no, puede haber algún problema. Por ahora no encontramos mejor en otros nutrientes, tenemos que volver a revisar los datos, a ver si no se nos está perdiendo algo que no vimos, pero no. Cuando yo usaba los métodos de fertilización de curvas de dilución, en maíz, no veíamos como que ese nitrógeno está apareciendo en el cultivo. No, 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 es algo que no vimos. Le podemos dar una vuelta y capaz que encontramos algo, pero no es algo súper evidente. No es cuando yo aplico estiércol o cama, que el cultivo tiene más nitrógeno. Se veían más lindos. Uno va a los cultivos y detectaba cuál era la cama, pero cuando uno después medía la biomasa, y más o menos la misma, y el nitrógeno más o menos lo mismo, el fósforo era más o menos lo mismo, y el grano que exportamos tenía más o menos la misma concentración de. O sea que hay otras cosas que pueden hacer otros nutrientes que no estemos considerando que pueden tener respuesta, pero de vuelta, estamos en la EMAC. O sea, por más que tenga bajo fósforo, ese no es un sitio que tenga el sitio que elegimos 30 años de agricultura, ni 30 años de tambo, ni un manejo súper extractivo. O sea que capaz que en otro sistema, por eso está bueno el paso siguiente es probar esto a una escala diferente, evitando los errores y tratando de ver respuesta en un rango más grande de suelo. No tienen que hacer grandes experimentos, sino la respuesta vegetal creo que es mucho mejor apuntar a que, bueno, muchos de ustedes se anoten y hagamos pruebas en muchos lugares. Bueno, nos queda resolver como investigadores qué pasa con ese nitrógeno, y no es menor eso, no es menor desde el punto de vista ambiental. Para el mercado, no sé si la leche tiene balance de carbono, si se paga por eso, por emisiones, pero si se pagara y ese nitrógeno lo dejo como reactivo y se transforma en óxido nitroso, cada kilo de óxido nitroso multiplica por 350, vamos a tener un peor balance de carbono del sistema. Si no pagan por eso, no pasa nada. Pero si igual el flujo ese es chico, de vuelta, de punto de vista son 10 kilos, 15 kilos. Me preocupa que nos esté yendo para que nos esté lixiviando, que estemos colocando todo ese nitrógeno, que el cultivo no lo utilice y que además estemos contaminando la napa a una escala diferente, mucho más grande, porque bueno, ahí estamos generando un problema, está en un lugar. Si yo lo separo y genero 100 kilos de nitrógeno, además de lo que yo agrego, porque no dejé de agregar nitrógeno, aumento el input de nitrógeno y la lixiviación es mayor, bueno, ahí tenemos un problema, estamos generando de a poco un problema. No digo que sea así. Mi apuesta es que eso esté mucho, que la materia orgánica realmente está aumentando y que como la relación carbono-nitrógeno es 10 a 1, cada 10 kilos de carbono que fijo, un kilo de nitrógeno está ahí, me da bastante la cuenta. Si hay un aumento ahí de carbono lento, puedo tener esos 100 kilos de nitrógeno sin mayores problemas. También el carbono tiene un límite. No va a aumentar el carbono de forma continua. En un momento esos cuentos ahí que yo hago un sistema y que aumento el carbón y que está buenísimo, tiene un periodo. O sea, si hago el mejor sistema del mundo, la mejor pastura del mundo, lo mejor, voy a acumular carbono hasta que se sature. O sea, no puedo tener carbono, 15% de carbono. Tengo y eso va a depender de la textura del suelo. Entonces, de vuelta, después que sature, ¿qué va a pasar con ese nitrógeno? ¿Dónde va a terminar yendo? Entonces, bueno, tenemos que saber qué está pasando con eso. Bueno, entonces, en el corto plazo, si yo tuviera este sistema y tengo ese material, hay que usarlo. El tema de qué es agregarlo solo si hace falta, solo cuando hay niveles de respuesta. Si tengo 40 partes 0,15, 15 partes o más de 15, 20 partes 0,15, no es el lugar para agregarlo. Creo que estamos aumentando los problemas sin ninguna ganancia. Me estoy sacando el montón de ahí que lo veo todos los días, que seguramente me molesta, pero estoy llevando un problema localizado, un problema más grande. Y bueno, y después lo que para trabajar para adelante, que en realidad que yo creo que acá no hay que hacer mucha investigación, sino simplemente
sentido común y cosas internacionales o regionales, bueno, diseñar zonas buffer. Si tengo mucho fósforo, no es lo mismo. Yo no traje la foto, pero hay fotos ahí que la gente se pone en Twitter. Qué linda la soja ahí, está a 1 metro el Río Negro. Erosión va, ya que no tiene ningún metro. Tengo ahí el caño ¿cómo es? Del tambo directo a la que, bueno, ahí no hay ningún buffer. Bueno, si yo logro armar buffer, sistemas que tengan algo que pueda pasar por, cuando hay escurrimiento por el medio y que pueda capturar fósforo, bueno, ahí tenemos cualquier sistema. Después discutiremos son 50 metros, 10 metros, 20 metros, pero algo hay que hacer y no precisamos tener 10 años de investigación para hacerlo. Cualquiera de ustedes lo puede diseñar. Sí, no es menor, que ahí hay como dos caminos, esas zonas buffer, yo puedo tener el árbol, los pastos altos, para que el pájaro anide, que toda la parte de biodiversidad, hay que tenerlo, corredores biológicos, pero la zona buffer para nutrientes tiene que poder ser cosechable. Tenemos que tener un lugar que le podemos sacar los nutrientes, porque yo tengo todos esos lugares que me dan biodiversidad, pero acumulan fósforo porque no hay consumo y bueno, genera otro problema. Entonces, los corredores biológicos con toda la biodiversidad que tiene su apuesta, pero también tiene que tener un buffer que yo pueda cosechar nutrientes. Tengo que poder sacar los nutrientes si quiero que funcione como una captura. No, y bueno, no lo tengo que fertilizar. Bueno, quedo a sus preguntas y muchas gracias por el espacio. Hola, bueno, sí, acá están cayendo preguntas, pero la primera, vamos con la primera porque así no nos desordenamos. Pregunta un productor lechero de Canelones, no es necesario que lo nombremos, pero aquellos tambos que apliquen los efluentes, ¿tendrían que pensar en exportar parte de esos a mediano plazo? Exportarlos. Bueno, ¿se escucha? No sé exactamente qué hacer. Sí, si vos tenés 40, 50 partes, o tenés más, pongamos más de 20, de 0 a 15, vos no vas a tener ninguna ventaja de agregarlo y seguramente vas a aumentar tus problemas ambientales. O sea que, ¿qué hacer con eso? No sé, pero claramente no vas a tener ni ventaja agronómica y sí vas a aumentar tu riesgo ambiental. O sea, tenés que tratar de sacarte todo el sistema. Empobrecer el sistema de nutrientes, más que nada de fósforo. No sé si Perdón, no es fácil lo que estoy diciendo, ¿no? Porque estamos hablando de mover miles de kilos de material. O sea, no tengo clara cuál es la solución. La realidad es que lo que me toca a mí es que si eso lo agregás en tu sistema, y bueno, va a ser un problema. Sí, si tenés mucho fósforo, tenés que consumirlo, tenés que hacer muchas cosas para llevártelo. No soy economista y sé que eso es un kilo. No sé. acá hay otro comentario, pregunta, que creo que puede ayudar a contestar eso, por lo menos, o enredar más la yegua, porque ¿no sería correcto hacer un buen compostaje, equilibrar niveles de carbono, nitrógeno, hidratar, inocular y voltear para generar un buen aireamiento y de esa forma estabilizar el material, aumentar la carga de microorganismos, beneficios para la incorporación de estos nutrientes en la cadena trófica del suelo, además de disminuir los volúmenes de aplicación? Sí, todo eso, sí, es verdad. Eso tiene costos asociados y un manejo que, bueno, primero no estamos trabajando en eso, pero hay toda una línea en otros países de que manejan eso para que el material que llegue esté estabilizado y no genere los problemas estos. Sí, es un camino, es otra línea de investigación con otros costos intermedios de cómo llegamos a tener eso. Hay gente que ha trabajado en el país en esto, y bueno, es un camino, pero bueno, es otro costo al sistema y que creo que es una etapa diferente. Primero vamos con esto y después quizás que podemos ir en paralelo armar algún proyecto para, ¿sí? Para estabilizar y se podrían hasta pensar en vender estas cosas como si vos fuera a largo plazo, pero bueno, eso tiene algunos, cuando lo ponés económicamente no ha sido tan bueno el negocio. Bien, si alguien queda con dudas respecto a la pregunta, por ahora venimos medio justo de tiempo, pero en todo caso podemos retomar las mismas. Tengo dos más por lo menos hasta ahora que las hacemos y vamos a andar medio justo, ¿no? Con eso. Si se hizo alguna evaluación de las propiedades físicas del suelo, eso era. No, no, y se va a hacer. La segunda parte del proyecto, lo que pasa es que tenemos el tiempo cero, cómo estaba el suelo en cantidad de propiedades físicas y biológicas. Ahí la idea es que Valentina Rubio de INIA, que tiene un proyecto de salud del suelo, pueda medir
al final del proyecto una cantidad de indicadores de salud del suelo. Tenemos el tiempo cero y vamos a ver cómo evolucionó. Y capaz que ahí tenemos alguna ventaja que puedan ir en proceso. ¿Querés dejar de compartir? La otra y última, ¿qué están haciendo con el estiércol líquido que queda después de separar el sólido y qué nutrientes genera ese líquido? Esa respuesta es nuestra. No, no, el tambo tiene la Gracias. posibilidad de distribuir el estiércol líquido en un área de unas 16 hectáreas. Y eso se venía haciendo regularmente, es la parte que iba a comentar Gastón también. Se venía haciendo, después hubieron problemas con las bombas, la balsa, etcétera, etcétera. Tuvo un periodo largo sin funcionar y ahora está recomenzando de nuevo. Pero está previsto eso, la distribución a terreno. Y el proyecto preveía que en esa área no iba a haber problema de saturación, o sea que la relación entre lo que se consumía y lo que se echaba iba a tener un cierto equilibrio, que no iba a haber un problema de acumulación de fósforo, por ejemplo, en suelo. Igual se está monitoreando, todos los años se monitorea el contenido de nutrientes en suelo. Tengo alguna otra, pues, si hay chance. Eh, Aplicar esas enmiendas sobre cultivos, pasturas, o algo así, o lo que sea, digo, cultivos, pasturas, etcétera, ¿podría disminuir las pérdidas de nutrientes más lábiles? No lo sabemos, no lo sabemos. La apuesta nuestra era que en realidad estamos agregando otros nutrientes, que esos nutrientes pasan a formar parte del sistema, y la verdad que no lo vimos. Nos pasó con los lodos industriales, ¿no? Muchos lodos industriales tienen mucho nitrógeno. Nuestro principal proyecto, principal hipótesis hace un par de proyectos atrás era, aplicamos lodo, en la teoría así loca era, tiene todo. Le hago la humidificación, me da bastante bien con el ciclo de cultivo. Entonces aplicamos el lodo y dijimos, volvemos a cosecha, y los otros bobos tienen que aplicar muchas veces. Bueno, nos pegamos en la cara, o sea, el nitrógeno nunca apareció. Entonces los sistemas funcionaban, por eso apuntamos al fósforo. El fósforo siempre, más que nada, está lábil, aparece, el potasio también. El nitrógeno tiene su particularidad y no está apareciendo, no hay un camino directo de las enmiendas más allá de esta al resto. Pero sí, en el mediano plazo esperamos que si la salud del suelo mejora, si hay unos indicadores, que estos sistemas necesiten agregar menos nutrientes. Pero bueno, capaz que nos falta un poco más de tiempo para ver, o partir de un suelo peor. O sea, más allá, teníamos que hacerlo acá, no tenemos un suelo que tenga, no sé, 50 silos y no sé qué más, y pisoteado y todas las cosas que pasan a nivel comercial. Tenemos, bueno, lo que tenemos acá, que a veces nos esforzamos en degradarlo porque lo elaboramos de más y demás, pero bueno, aún así no tiene los niveles de degradación de los sistemas reales. Por eso creo que el paso ese para la parte productiva, la parte de pérdida, tenemos que seguir haciendo acá. La respuesta productiva hay que tener alguna red, que Pablo la va a hacer y me va a contar, yo no voy a participar, de ver la respuesta vegetal a nivel más grande. Ya definimos las cosas importantes, ya definimos los riesgos, los lugares que hay poco, probar ahí la respuesta, y ahí sí creo que va a ser más completa la respuesta.